No podía creerlo. En medio de la carretera serpenteante hacia Ourense. Adriana. Mi hijastra. Sacó de su mochila una carta arrugada y me la extendió con manos temblorosas. Sus ojos verdes llenos de un fuego que nunca había visto. Elena. Esto cambia todo. Murmuró. Y en ese instante. El mundo se desmoronó a nuestro alrededor como las rocas de las montañas gallegas. El viaje había empezado como un intento desesperado de unir lo que quedaba de nuestra familia rota. Mi esposo. Pablo. El padre de Adriana. Había muerto hacía 2 años en un accidente en las minas de Ourense. Dejando un vacío que ni el tiempo ni las oraciones en la catedral de San Martiño podían llenar. Yo. Elena. Una mujer de 40 años nacida en las calles empedradas de Santiago de Compostela. Me había casado con él por amor. Pero también por la promesa de estabilidad en una Galicia donde las tradiciones pesan como el granito. Adriana. Con sus 22 años. Era la hija de su primer matrimonio. Una joven rebelde con el cabello castaño rojizo que heredó de su madre biológica. Una mujer que había abandonado a la familia cuando Adriana era apenas una niña. Siempre la había tratado como a una hija propia. Cocinando empanadas de pulpo en las fiestas de la Magdalena. Acompañándola a las termas de Outariz para que el agua caliente sanara sus heridas emocionales. Pero ahora. En este coche viejo que traqueteaba por la A52. Sentía que algo se rompía irreversiblemente. Adriana había insistido en este viaje. Necesitamos hablar. Elena. Lejos de la casa. Lejos de los recuerdos de papá. Yo accedí. Pensando que sería una oportunidad para reconectar. Para compartir anécdotas sobre Pablo bajo el cielo estrellado de Ourense. Pero no. Apenas habíamos pasado Vigo cuando ella empezó a actuar extraño, miradas furtivas. Silencios cargados. Y esa carta que ahora sostenía en mis manos. La leí en voz alta. Mi voz quebrándose con cada palabra. Era una confesión de su madre biológica. Escrita años atrás. Revelando que Adriana no era hija de Pablo. Tu verdadero padre es un hombre que conocí en una feria en Pontevedra. Decía la carta. Pablo lo sabía. Pero me juró silencio por amor a ti. Mi corazón latió con fuerza. ¿Pablo me había mentido todo este tiempo? ¿Nuestra familia era una ilusión construida sobre secretos? El coche se detuvo en un mirador con vistas al río Miño. Adriana bajó. El viento revolviendo su pelo. Y yo la seguí. El aire fresco de Galicia golpeando mi rostro como una bofetada. ¿Por qué ahora? Le pregunté. Mi voz un susurro ronco. Ella se giró. Sus ojos brillando con lágrimas. Porque no puedo seguir viviendo una mentira. Elena. ¿Y por qué? Hay más. Su voz se quebró. Y en ese momento. Sentí un abismo abrirse entre nosotras. No era solo el secreto de su paternidad, era algo más profundo. Algo que latía en su mirada. En la forma en que sus dedos rozaban los míos accidentalmente. Ourense nos esperaba al final del camino. Con sus termas humeantes y sus calles medievales. Pero yo ya sabía que este viaje no sería de sanación. Sino de tormenta. Continuamos conduciendo en silencio. El paisaje de viñedos y colinas verdes desfilando como un telón de fondo a nuestra tensión. Adriana encendió la radio. Y una canción de Rosalía llenó el espacio. Hablando de amores imposibles y traiciones. Elena.
¿Alguna vez has sentido que tu vida es una farsa? Me preguntó de repente. Asentí, recordando mi propia juventud en Compostela, donde había renunciado a mis sueños de ser pintora por casarme joven, por encajar en el molde de la mujer gallega tradicional. Pero Adriana no buscaba consuelo, buscaba confrontación. Papá me contó una vez que tú también tenías secretos. ¿Es verdad que antes de él amaste a alguien prohibido? Mi estómago se retorció. ¿Cómo sabía eso? Hace décadas, en la universidad, había tenido una relación fugaz con una amiga. Un amor que la sociedad de entonces, y aún ahora en algunos rincones de España, condenaba. Lo había enterrado profundo. Pero Adriana lo desenterraba como un arqueólogo en las ruinas romanas de Ourense. Llegamos a Ourense al atardecer. El sol tiñendo de oro las aguas termales. Nos instalamos en una pensión familiar cerca de la Plaza Mayor, donde el aroma a caldeirada de pescado impregnaba el aire. Esa noche, sentadas en un banco junto al puente romano, Adriana soltó la bomba. Elena, no soy solo tu hijastra. Y lo que siento por ti no es filial. Sus palabras colgaban en el aire como el vapor de las termas. Me quedé helada, el corazón latiendo con una mezcla de horror y algo que no quería nombrar. ¿Amor? ¿Entre nosotras? En una tierra donde la Iglesia aún dicta normas. Donde las fiestas de San Juan celebran la pureza. Esto era un escándalo. Pero en sus ojos vi no lujuria, sino una vulnerabilidad cruda. Un anhelo por conexión en un mundo que la había abandonado. La noche se volvió un torbellino de emociones. Discutimos. Grité. Lloré. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre. Por Dios. Pero ella insistió, no lo eres biológicamente. Y papá lo sabía. Me lo confesó antes de morir. La traición de Pablo me golpeó como una ola en la playa de Afroxeira. ¿Había guardado ese secreto para protegerme? ¿O para controlarnos? Adriana me tomó la mano. Su tacto cálido enviando escalofríos. Elena. En este viaje. Quería mostrarte mi herramienta, mi verdad. Mi coraje para amar libremente. No era un objeto literal, sino una metáfora de su identidad. De su orientación que la sociedad gallega aún mira con recelo. Me sentí traicionada. Confundida. Pero también, en lo profundo, comprendida. Al amanecer, caminamos por las termas de Outariz. El agua caliente envolviéndonos como un abrazo prohibido. Adriana habló de su infancia. De cómo se sintió atraída por chicas en el colegio de monjas. De cómo Pablo la había reprimido con amor paternal pero estricto. Yo compartí mi propio pasado. El amor truncado por el miedo al que dirán. El conflicto interno me desgarraba, ¿era esto amor? ¿O una ilusión nacida del duelo? Ourense. Con su mezcla de historia romana y devoción católica. Parecía juzgarnos desde sus torres. Pero en ese momento, por primera vez, sentí una chispa de libertad. El sol de mediodía iluminaba la catedral de Ourense. Sus piedras centenarias testigos mudos de confesiones y pecados. Adriana y yo caminábamos por la Rua do Progreso. El bullicio de la ciudad contrastando con el torbellino en mi mente. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté.
Mi voz un hilo en medio del ruido de los vendedores ambulantes ofreciendo quesos de Tetilla y vinos de Ribeiro. Adriana se detuvo frente a una fuente. El agua cristalina reflejando su rostro anguloso. Elena. No pido que me ames de esa forma. Solo que me aceptes. Pero si sientes lo mismo. Sus palabras me golpearon como el martillo de un herrero en las fraguas gallegas. ¿Lo sentía? En las noches solitarias desde la muerte de Pablo. Había soñado con conexiones profundas. Con alguien que entendiera mi alma sin palabras. Pero Adriana era familia. O al menos lo había sido. El secreto de su paternidad lo cambiaba todo. ¿Pero justificaba esto? Decidimos explorar las afueras de Ourense. Conduciendo hacia las pozas termales de Achabasqueira. El camino era estrecho. Flanqueado por eucaliptos que susurraban secretos al viento. En el coche. Adriana sacó otra herramienta, un diario viejo. Páginas amarillentas llenas de poemas dedicados a mí. Los escribí en secreto. Elena. Tu fuerza. Tu calidez. Me inspiran. Leí uno. Las palabras fluyendo como el Miño, en tus ojos. El mar de Galicia, en tu voz. El eco de mi deseo prohibido. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Era hermoso. Pero escandaloso. En una sociedad donde las procesiones de Semana Santa recuerdan el sacrificio. ¿Podía yo sacrificar mi reputación por esto? Llegamos a las termas. El vapor elevándose como fantasmas del pasado. Nos sumergimos en las aguas calientes. La ropa pegada al cuerpo pero manteniendo la decencia. Allí. Bajo el cielo nublado. Adriana confesó más, papá lo sospechaba. Me vio besando a una chica en el instituto y me amenazó con enviarme a un convento. El horror me invadió. Pablo. El hombre que amé. Había sido un tirano disfrazado de protector. ¿Había yo ignorado las señales? Mi ira creció. Dirigida a él. A la sociedad. A mí misma por haberlo permitido. Adriana. Con su juventud ardiente. Representaba la rebelión que yo nunca tuve. Pero entonces vino la primera gran confrontación. Una llamada telefónica de mi hermana. Desde Compostela. Elena. ¿Dónde estás? Hay rumores en el pueblo. Dicen que Adriana ha estado actuando extraño. Que se junta con esa gente en las fiestas LGTB de Vigo. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo se habían filtrado? Adriana admitió haber publicado en redes sociales sobre su orientación. Sin mencionar mi nombre. Pero en un pueblo pequeño como el nuestro. Las conexiones se hacen solas. Estás arruinando todo. Le grité. Saliendo del agua con furia. Ella me siguió. Su rostro pálido. No. Elena. Estoy liberándome. ¿Prefieres que viva una mentira como tú? La discusión escaló en la orilla del río. Acusaciones volaron, yo la llamé egoísta. Ella me llamó cobarde. Has vivido a la sombra de papá. Reprimiendo quién eres por el que dirán. Sus palabras dolían porque eran verdad. En mi juventud. Había renunciado a mi amor por fear al escándalo familiar. Ahora. Frente a Adriana. Veía un espejo de lo que podría haber sido. Pero el miedo persistía, ¿y si nos descubrían? En Galicia. Donde las meigas aún se susurran en las noches.
El amor entre mujeres era tolerado en las ciudades. Pero en Ourense podía significar ostracismo. Regresamos a la pensión en silencio hostil. Esa noche, sola en mi habitación, reflexioné sobre mi vida. Pablo había sido un buen esposo, pero controlador, moldeándome a su imagen. Adriana, con su herramienta de verdad, su honestidad brutal, me obligaba a confrontar mis demonios. Soñé con ella. No en forma física, sino emocional. Caminábamos por las playas de las Rías Baixas. Libres. Al despertar, encontré una nota bajo mi puerta: perdóname. Elena. Te amo. Pero no te forzaré. Mi corazón se rompió. ¿Amor? Sí. Lo admití en silencio. No como madre, sino como igual. Al día siguiente, la busqué en la Plaza do Ferro, donde los artesanos venden joyas de azabache. La encontré sentada en un café, bebiendo un licor café. Adriana. Hablemos. Nos sentamos. Y por primera vez, compartimos verdades sin filtros. Le conté sobre mi amor pasado. Cómo la Iglesia me había hecho sentir pecadora. Ella habló de su lucha interna. De cómo el secreto de su paternidad la había hecho cuestionar su identidad. Papá me amó, pero me encadenó. En ese momento, una conexión profunda se forjó. No de romance inmediato, sino de empatía. Pero el conflicto no terminaba. Un amigo de la familia nos vio juntas. Sus miradas demasiado cercanas. Rumores volaron como cuervos sobre los castros celtas. Mi teléfono sonó incesante, familiares escandalizados. Amigos preocupados. Elena. Es verdad que Adriana. ¿Y tú? La traición vino de dentro, mi propia duda. ¿Era esto real? ¿O una reacción al duelo? Adriana, sintiendo mi vacilación, propuso separarnos. Vuelve a casa. Yo me iré a Madrid. Empezaré de nuevo. Su oferta me dolió más que cualquier rechazo. En las termas esa tarde, bajo la lluvia gallega, nos abrazamos. Lágrimas mezclándose con el agua. No te vayas, susurré. Era el comienzo de una decisión imposible. La lluvia caía sobre Ourense como un velo de luto, empapando las calles empedradas y amplificando el eco de nuestros pasos apresurados. Adriana y yo corríamos hacia el coche. Huyendo de una confrontación inesperada en la Plaza Mayor, un tío lejano de Pablo nos había interceptado. Su rostro rojo de ira. ¿Qué demonios estáis haciendo? Esto es una vergüenza para la familia. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Un recordatorio brutal de las normas invisibles que gobernaban nuestra sociedad gallega. En el coche. Conduciendo hacia las afueras. Hacia los viñedos de Ribeiro. Adriana rompió el silencio. Elena. Quizás tenga razón. Somos familia. Aunque no de sangre. Esto podría destruirnos. Su voz temblaba. Pero sus ojos mostraban determinación. Yo, con las manos apretadas al volante, sentía una rabia creciente. ¿Destruirnos? ¿Por amar? En una tierra donde las leyendas de mouras encantadas hablan de amores eternos.
¿Por qué el nuestro era maldito? Pero el conflicto interno me carcomía, era viuda. Respetada en la comunidad. Y Adriana era joven. Vulnerable. Estaba yo aprovechándome de su confusión. Paramos en una bodega abandonada. El aroma a vino rancio mezclándose con la tierra húmeda. Allí, sentadas en barriles viejos, desentrañamos más secretos. Adriana reveló que Pablo le había dejado una herencia condicionada, solo si te casas con un hombre decente. Como yo lo hice con Elena. La carta de su testamento. Que ella había ocultado. Era una traición póstuma. Quería controlarme desde la tumba. Dijo con amargura. Mi ira hacia Pablo creció, lo que creí amor era posesión. ¿Y tú? ¿Elena? ¿Me amas? ¿O es piedad? Su pregunta me dejó sin aliento. Admití la verdad, te amo. Adriana. Como mujer. Como igual. Pero el miedo me paraliza. El alto trazo vino esa noche. En una cena en un restaurante de pulpo a la gallega. Un grupo de amigos de Adriana apareció. Jóvenes activistas LGTB de Vigo. Celebrando el orgullo reciente. Nos invitaron a unirnos. Y por un momento. Bailamos al son de gaitas modernas. Pero entonces. Uno de ellos reconoció mi rostro de fotos familiares y soltó, espera. ¿Tú no eres la viuda de Pablo? Adriana. ¿Ella sabe de nosotras? El malentendido explotó, pensaban que Adriana y yo éramos amantes secretas desde hace años. Adriana negó. Pero el daño estaba hecho. Rumores se esparcieron como fuego en los montes gallegos. Al volver a la pensión. Discutimos ferozmente. Me has expuesto. Le grité. Ella replicó, tú me has retenido en el closet con tu indecisión. Lágrimas. Acusaciones. Y luego. Un abrazo desesperado. En ese momento de vulnerabilidad. Compartimos historias profundas, yo. De mi infancia en un pueblo donde las mujeres solteras eran pitadas, ella. De bullying en el colegio por su diferencia. El entendimiento creció. Pero el dolor también. Decidí confrontar a mi familia por teléfono, sí. Amo a Adriana. No como hija. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Seguido de rechazo, estás loca. Elena. Ven a casa antes de que sea tarde. Adriana. Al oírlo. Se derrumbó. Esto es mi culpa. Mi herramienta, mi verdad te ha herido. Pero en su debilidad. Vi fuerza. Caminamos por el puente romano al amanecer. El niño rugiendo abajo. Luchemos juntas. Le dije. Era una decisión difícil. Pero el amor nacía de la adversidad. Sin embargo, el destino intervino, un accidente menor en la carretera de regreso. Nuestro coche patinando en la lluvia. Nadie herido. Pero simbólico, el camino era resbaladizo. Recuperándonos en un hospital local. Adriana confesó el último secreto, antes de papá morir. Me pidió que te cuidara. Como él no pudo. Lágrimas rodaron. Pablo había sabido de mi pasado y lo aceptó en silencio. Pero reprimió a Adriana por fear. Su traición era compleja. Mezcla de amor y control. En la habitación blanca. Nos tomamos de las manos. Prometiendo honestidad.
Pero el conflicto externo escalaba, mi hermana amenazó con cortar lazos. Y amigos de Adriana la presionaban por elegir un lado. Salimos del hospital hacia las termas de nuevo, buscando solaz en las aguas curativas. Allí, bajo el vapor, planeamos, iremos a Madrid. Empezaremos de cero. Pero el corazón tiraba de Galicia. De Ourense con sus fiestas y tradiciones. ¿Renunciar a raíces por amor? La decisión pesaba como las campanas de la catedral. Adriana, con su juventud, veía libertad, yo, con mi edad, veía pérdida. El alto trazo emocional vino cuando recibí una carta anónima: abandona esto o lo diremos todo. Amenaza de escándalo. Quizás de un familiar conservador. La noche fue de insomnio. Debatiendo. Adriana argumentó pasión: el amor no conoce barreras. Yo. Razón, pero el dolor sí. Al final. Un beso en la frente. Simbólico de nuestra conexión. El viaje continuaba. Pero ahora con un destino incierto. El viento del noroeste traía el olor a mar desde las rías altas. Pero en Ourense, lejos de la costa, solo amplificaba nuestra Eiselastchen. Adriana y yo, sentadas en un banco en el parque de San Lázaro, enfrentábamos la realidad: la amenaza anónima era real. ¿Quién podría ser? Pregunté, mi voz temblando. Ella apretó mi mano: alguien que nos teme. Elena. Porque nuestro amor desafía sus normas. Decidimos investigar. Conduciendo a un pueblo cercano donde vivía un primo de Pablo. Un hombre devoto que siempre nos miró con sospecha. El camino era tortuoso. Como nuestra relación. En la casa de piedra. Él nos confrontó: sé lo de Adriana. Pablo me lo contó. ¿Y ahora? Tú. Es un pecado. Su rabia era palpable. Citando la Biblia como un arma. Adriana explotó: del pecado es odiar en nombre de Dios. La discusión escaló. Revelando su traición, él había enviado la carta. Por salvar la familia. Nos fuimos. El corazón herido. Pero unidas contra el mundo. De regreso en Ourense. El conflicto interno alcanzó su pico. Soñé con Pablo. Acusándome de robar a su hija. Desperté llorando. Cuestionando todo. Adriana me consoló: él te amó. Pero nos encadenó. Ahora. Somos libres. Sus palabras eran su herramienta definitiva: empatía. Caminamos por las calles nocturnas. Luces de faroles iluminando nuestras sombras entrelazadas. En una taberna. Bebiendo queimada. Ritual gallega contra males. Invocamos fuerza. Quememos el pasado. Dije. Y el fuego azul danzó como nuestra pasión. Pero la traición más profunda vino de dentro. Adriana recibió una oferta de trabajo en Barcelona. De una organización LGTB. Es mi sueño. Elena. Pero, ¿y nosotras? La decisión era atroz: seguirla. Abandonando mi vida en Galicia. O quedarme. ¿Perdiéndola? Discutimos bajo las arcadas de la catedral. Voces ecoando como plegarias rotas. ¿Me estás abandonando? Grité. Ella replicó: tú me atas al pasado. Lágrimas.
Abrazos. Y una promesa temporal, dame tiempo. El alto trazo inesperado ocurrió en las termas de Muiño da Veiga. Sumergidas en el agua. Una tormenta eléctrica iluminó el cielo. Adriana confesó, antes de este viaje. Planeé huir sola. Pero te mostré mi verdad porque te amo. El rayo cayó cerca, simbolizando el peligro. En pánico, nos refugiamos en una cabaña, donde compartimos miedos profundos. Yo admití mi inseguridad por la edad, soy mayor. Adriana. ¿Qué futuro? Ella. Su vulnerabilidad, temo no ser suficiente. En esa intimidad emocional, el lazo se fortaleció. Al día siguiente, confrontamos a mi familia en una reunión virtual. Mi hermana lloró, Elena. Piensa en la tradición. Pero Adriana intervino, la tradición evoluciona. Galicia ha cambiado. Sorprendentemente. Un sobrino joven apoyó, tía. Sé feliz. Un atisbo de esperanza. Sin embargo, el dolor persistía, perdimos amigos. Pero ganamos aliados. Planeamos el futuro, mudarnos a Vigo. Cerca pero fresca. Adriana rechazó Barcelona por nosotras. Mi herramienta es el compromiso. Dijo. Caminamos por el río. El niño testigo de nuestra resolución. Pero una llamada cambió todo, el primo amenazó con desheredar a Adriana si continuaba. Es chantaje. Exclamé. Ella. Decidida, renunciaré a todo por ti. La noche culminó en una fiesta local. Fogatas de San Juan. Saltamos sobre el fuego. Purificándonos. En el calor. Nos miramos, te elijo. Susurré. Era el pico emocional. Mezcla de PHNN por las barreras y NGCM por nuestras luchas. El amanecer en Ourense pintaba el cielo de rosas y naranjas. Como un lienzo de Sorolla. Adriana y yo. Exhaustas pero resueltas. Empacamos para regresar. El viaje había sido un torbellino, secretos revelados. Traiciones expuestas. Amores confesados. ¿Estás segura? Le pregunté en el coche. Ella sonrió, más que nunca. Elena. En el camino de vuelta. Paramos en un mirador con vistas a los cañones del Sil. Allí. Reflexionamos. Pablo nos unió y nos dividió. Dije. Adriana asintió, pero su legado es nuestra fuerza. El conflicto había forjado algo indestructible, un amor basado en verdad. No ilusión. En Vigo. Nos instalamos en un apartamento modesto. Cerca del mar. La sociedad murmuraba. Pero encontramos comunidad en grupos LGTB. Donde historias como la nuestra inspiraban. Meses después. El primo cedió. Avergonzado por su intolerancia. Mi familia. Lentamente. Aceptó visitas tensas al principio. Pero con tiempo. Abrazos genuinos. Adriana floreció como activista. Su herramienta, su voz cambiando vidas. Yo retomé la pintura. Capturando paisajes gallegos con toques de pasión prohibida. Pero no fue fácil. Hubo noches de duda. Argumentos sobre el futuro. ¿Casarnos? Preguntó una vez. En España.
Posible. Pero en nuestros corazones. Ya lo éramos. El final fue Persenel, en las termas de Ourense. Un año después. Renovamos votos invisibles. Te amo. Elena. Dijo. Y yo a ti. Adriana. Un cierre humano. No perfecto. Pero real. Galicia nos enseñó que el amor, como sus ríos, fluye pese a obstáculos. Nuestro viaje no terminó en carretera, sino en el alma.